¿Alguna vez te has preguntado cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece caótico? ¿Cómo no dejar que nada te afecte, sin importar cuán difícil sea la situación? Imagina poder enfrentar cualquier desafío con serenidad, sin que la ira, el miedo o la ansiedad te dominen. En la historia que estás a punto de escuchar, un antiguo relato budista nos revela el secreto para alcanzar esa paz interior inquebrantable. Un joven monje se embarca en un viaje lleno de pruebas y obstáculos, en busca de una sabiduría que le permita mantener la calma en medio de la tormenta. Pero lo que descubre no es lo que esperaba, y las lecciones que aprende transformarán no solo su vida, sino también la de aquellos que escuchen esta historia. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu manera de enfrentar el mundo. Había una vez, en un remoto monasterio ubicado en lo alto de una montaña, un joven monje llamado Gen. Desde niño, Gen había sido conocido por su carácter inquieto y su facilidad para dejarse llevar por las emociones. Aunque era diligente en sus estudios y meditación, sus maestros notaban que le costaba encontrar la calma interior que tanto buscaba. Gen deseaba, más que nada, alcanzar la serenidad y la paz que veía en los monjes más ancianos. Sin embargo, cada vez que enfrentaba un desafío, se encontraba atrapado en una maraña de pensamientos y emociones que lo alejaban de su objetivo. Un día, después de una sesión de meditación en la que nuevamente se había sentido distraído y agitado, Gen se acercó a su maestro, el venerable Tashi, un hombre sabio y de pocas palabras, cuya serenidad era tan profunda que parecía imperturbable ante cualquier cosa. Maestro Tashi, dijo Gen, ¿cómo puedes mantenerte tan calmado todo el tiempo? No importa cuánto lo intente, siempre me siento abrumado por mis emociones y pensamientos. ¿Cómo puedo aprender a no dejar que nada me afecte? El maestro Tashi lo miró con una sonrisa serena y respondió: Gen, la calma no es algo que se obtenga luchando contra lo que sientes. La calma es el resultado de comprender la verdadera naturaleza de la mente y el mundo que te rodea. Pero no puedes aprender esto solo con palabras. Debes experimentarlo por ti mismo. ¿Cómo puedo hacer eso, maestro? Preguntó Gang. El maestro Tashi lo observó por un momento antes de responder. Hay un viaje que debes emprender, Gen. Debes ir más allá de las montañas, a un lugar donde te enfrentarás a pruebas que desafiarán tu paciencia, tu compasión y tu serenidad. Solo entonces podrás descubrir cómo mantener la calma en medio de la tormenta. Ve a ver al maestro Ling en el monasterio de los Ríos Gemelos. Él te guiará en tu búsqueda. Aunque Gen sentía incertidumbre y un poco de miedo ante la perspectiva de dejar el monasterio que había sido su hogar durante tantos años, sabía que este era el camino que debía seguir si quería encontrar la paz que tanto anhelaba. Así que, al amanecer del día siguiente, se despidió de su maestro y comenzó su viaje hacia el monasterio de los Ríos Gemelos, llevando solo su túnica, un cuenco para mendigar y la esperanza de encontrar la respuesta que buscaba. El camino hacia el monasterio de los Ríos Gemelos era largo y difícil, cruzando montañas, valles y ríos. A medida que avanzaba, Gen se encontraba con diversos desafíos que ponían a prueba su determinación y su deseo de alcanzar la calma interior. Después de varios días de viaje, Gen llegó a un pequeño pueblo donde los aldeanos vivían en constante agitación. Al llegar, fue testigo de una disputa acalorada entre dos vecinos que, según los aldeanos, habían estado peleando durante años por la propiedad de una franja de tierra que separaba sus campos. Gen se acercó a los vecinos y trató de intervenir, pero pronto se dio cuenta de que ambos hombres estaban tan enfurecidos que no escuchaban razones. Cuanto más intentaba calmarlos, más furiosos se volvían. Finalmente, uno de ellos se volvió hacia Gen y gritó: ¿Qué sabes tú, joven monje? No tienes idea de lo que hemos pasado. Este hombre ha arruinado mi vida y nunca le perdonaré. El otro hombre no tardó en sumarse. Así es. Este monje solo ha venido a empeorar las cosas. Gen sintió como su paciencia se agotaba rápidamente. Su corazón latía con fuerza y podía sentir la frustración y la ira comenzando a apoderarse de él. ¿Cómo podía mantener la calma en medio de tanto conflicto? Entonces recordó las palabras del maestro Tashi: la calma es el resultado de comprender la verdadera naturaleza de la mente y el mundo que te rodea. Gen respiró profundamente, cerró los ojos y comenzó a repetir en su mente un mantra que su maestro le había enseñado. A medida que repetía el mantra, sintió que su mente comenzaba a calmarse. En lugar de enfocarse en la ira de los hombres,
Gen comenzó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Comprendió que la disputa entre los vecinos no era más que el reflejo de sus propios miedos e inseguridades, amplificados por años de resentimiento no resuelto. Con esta comprensión, Gen abrió los ojos y, en lugar de tratar de intervenir directamente, decidió sentarse en silencio entre los dos hombres y continuar recitando el mantra. Al principio, los hombres lo miraron con desdén, pero con el tiempo, el simple acto de la presencia calmada de Gen comenzó a afectarles. Gradualmente, la tensión en el aire disminuyó. Los gritos se convirtieron en murmullos y, finalmente, en un silencio incómodo. Los hombres, confundidos por la repentina calma que había caído sobre ellos, se miraron mutuamente con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Gen abrió los ojos y, con una voz suave pero firme, dijo: «En la tierra por la que luchan no les traerá paz. Solo al dejar ir el odio y la ira podrán encontrar la calma que tanto desean. La verdadera riqueza no está en lo que poseen, sino en la paz que pueden cultivar en sus corazones». Los hombres, aunque todavía reacios, comenzaron a considerar las palabras de Gen. No resolvieron su disputa en ese momento, pero el monje pudo ver en sus ojos que algo había cambiado. Habían experimentado, aunque fuera por un momento, la posibilidad de una paz que nunca antes habían considerado. Después de dejar el pueblo, Gen continuó su viaje, reflexionando sobre lo que había aprendido. Había comenzado a darse cuenta de que la calma no era algo que pudiera imponer externamente, sino algo que debía cultivar dentro de sí mismo, incluso en medio del conflicto. Después de varios días de viaje, Gen llegó a una región árida y desolada. El sol ardía en el cielo y el calor era insoportable. Allí, en medio del desierto, encontró a un grupo de personas que vivían en una pequeña aldea construida alrededor de un pozo de agua. Los aldeanos estaban desesperados. Habían estado sufriendo una sequía prolongada y el agua del pozo estaba a punto de agotarse. Los habitantes de la aldea se culpaban mutuamente por la escasez de agua, y la ira y el miedo eran palpables en el aire. Gen se dio cuenta de que la situación era crítica. Sin agua, los aldeanos no podrían sobrevivir mucho más tiempo. Pero en lugar de buscar soluciones, estaban atrapados en un ciclo de recriminaciones y odio. El líder de la aldea, un hombre llamado Dan, se acercó a Gen y le dijo: «Monje, has llegado en un momento terrible. Nuestra aldea está al borde del colapso. El agua se está acabando y no sabemos qué hacer. La ira ha consumido a mi gente, y temo que pronto nos destruiremos a nosotros mismos». Gen, sintiendo la desesperación de Dan, decidió quedarse en la aldea y ayudar en lo que pudiera. Pero pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más difícil de lo que había anticipado. Los aldeanos estaban tan consumidos por su ira y miedo que se negaban a trabajar juntos para encontrar una solución. Un día, mientras Gen meditaba cerca del pozo, un grupo de aldeanos comenzó a pelear violentamente por los últimos cubos de agua. La ira en sus rostros era tan intensa que Gen sintió un fuego interno que amenazaba con consumirlo. Sabía que no podía permitir que la ira lo dominara, pero la situación parecía desesperada. En ese momento, Gen recordó una enseñanza que había escuchado en su monasterio: la ira es como un fuego que arde en tu corazón. Si no lo apagas, consumirá todo a su paso, incluida tu paz interior. Gen decidió que debía hacer algo para detener el fuego de la ira antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó y se colocó entre los aldeanos en disputa, levantando las manos en señal de paz. «Deténganse», dijo con una voz firme pero tranquila. «La ira que sienten no les dará más agua, solo les quitará lo poco que les queda. Si siguen por este camino, perderán no solo el agua, sino también su humanidad». Los aldeanos, sorprendidos por la calma de Gen, se detuvieron por un momento. Uno de ellos, un hombre llamado Karu, replicó: «¿Y qué quieres que hagamos, monje? Estamos muriendo de sed y no hay suficiente agua para todos». Gen miró a Karu y dijo: «Comprendo tu miedo, Karu, pero la ira no te dará lo que necesitas. Solo la cooperación y la compasión pueden salvarlos ahora. Deben aprender a compartir lo que tienen y a buscar una solución juntos, en lugar de destruirse mutuamente». Karu bajó la mirada, avergonzado. Los otros aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos, dándose cuenta de la verdad en las palabras de Gen. Lentamente, la tensión en el aire comenzó a disiparse.
Heng propuso que los aldeanos trabajaran juntos para cavar un nuevo pozo en una parte más profunda del terreno, donde podrían encontrar más agua. Aunque al principio dudaban, finalmente aceptaron la idea, viendo en ella una esperanza de supervivencia. Trabajando juntos, los aldeanos lograron cavar el nuevo pozo y encontraron una fuente de agua fresca que les permitió superar la sequía. Heng se dio cuenta de que había logrado mantener la calma en medio de una situación extremadamente difícil, y que al hacerlo, había ayudado a los aldeanos a superar su propia ira y desesperación. Con el tiempo, Heng llegó al monasterio de los Ríos Gemelos, agotado pero con una nueva comprensión de la calma interior. Allí fue recibido por el maestro Ling, un hombre de mediana edad cuya sabiduría y serenidad parecían rivalizar con las del maestro Tashi. «Has recorrido un largo camino, Heng», dijo el maestro Ling mientras lo guiaba a una sala de meditación. «Pero tu viaje aún no ha terminado. Aquí aprenderás a enfrentar el mayor desafío de todos, el miedo». Heng sabía que el miedo había sido una constante en su vida. Aunque había aprendido a manejar la impaciencia y la ira, el miedo seguía siendo un obstáculo que le impedía alcanzar la paz interior completa. Sentía miedo al fracaso, miedo al sufrimiento, miedo a lo desconocido. Sabía que, para lograr la calma verdadera, debía confrontar y superar estos miedos. El maestro Ling condujo a Heng a una cueva oscura y le dijo: «Esta noche te quedarás solo en esta cueva. Aquí enfrentarás tus miedos más profundos. No habrá luz ni compañía, solo tú y tus pensamientos. Pero recuerda, Heng, el miedo solo tiene poder sobre ti si lo permites». Heng entró en la cueva con el corazón acelerado. La oscuridad era absoluta y el silencio opresivo. Sentado en la soledad de la cueva, comenzó a escuchar los latidos de su propio corazón, cada vez más fuertes, como si resonaran en las paredes de la cueva. Pronto, su mente comenzó a llenarse de pensamientos aterradores. Imaginó criaturas acechando en la oscuridad, peligros invisibles que lo rodeaban. El miedo se apoderó de él y sintió como su cuerpo se tensaba, incapaz de moverse. Su respiración se volvió errática, y por un momento pensó que no podría soportar la experiencia. Pero entonces recordó las enseñanzas de sus maestros. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse en su respiración, intentando calmar su mente. Se dijo a sí mismo que el miedo era solo una creación de su mente, una ilusión que solo tenía poder sobre él si lo permitía. Lentamente, su respiración comenzó a estabilizarse. En lugar de luchar contra el miedo, Heng decidió aceptarlo. Dejó de tratar de alejar los pensamientos aterradores y en su lugar los observó con desapego, como si fueran nubes pasajeras en un cielo despejado. A medida que observaba sus miedos sin juzgarlos ni aferrarse a ellos, Heng comenzó a notar algo sorprendente. Los pensamientos de miedo comenzaron a desvanecerse por sí solos. La oscuridad de la cueva ya no parecía tan opresiva, y el silencio se convirtió en un compañero en lugar de una amenaza. Heng pasó la noche en la cueva, meditando en la naturaleza del miedo y cómo había permitido que controlara su vida. Comprendió que el miedo no era un enemigo a derrotar, sino una parte de su mente que necesitaba ser comprendida y aceptada. Cuando salió de la cueva al amanecer, Heng sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Había enfrentado sus miedos más profundos y había salido victorioso, no porque los hubiera vencido, sino porque había aprendido a aceptarlos sin dejar que lo dominaran. El maestro Ling lo recibió afuera de la cueva y sonrió al ver la expresión de calma en el rostro de Heng. «Has aprendido bien, Heng», dijo el maestro Ling. «El miedo es una ilusión que solo tiene poder si le das permiso. Al aceptarlo, has liberado tu mente de su control. Ahora estás listo para alcanzar la verdadera calma interior». Después de superar sus miedos, Heng continuó su entrenamiento en el monasterio de los Ríos Gemelos bajo la guía del maestro Ling. Poco a poco, su mente se volvió más tranquila y su corazón más sereno. Sin embargo, había una última prueba que debía enfrentar antes de completar su viaje. El maestro Ling llevó a Heng a un antiguo templo, construido en lo alto de una colina, donde los monjes más sabios del monasterio solían meditar. Allí, le explicó que la última prueba sería enfrentar la tentación del orgullo. «Heng, has recorrido un largo camino y has aprendido muchas lecciones», comenzó a hablar el maestro Ling. «Pero hay una trampa que atrapa incluso a los más sabios, el orgullo espiritual. Cuando sientas que has alcanzado la calma y la sabiduría,
el orgullo puede infiltrarse en tu corazón y hacerte creer que eres superior a los demás. Este es un peligro sutil pero mortal, y debes aprender a superarlo si deseas mantener la verdadera calma interior. Heng escuchó atentamente las palabras del maestro y se dio cuenta de que, en su camino hacia la serenidad, había comenzado a sentir un orgullo silencioso por sus logros. Había enfrentado desafíos difíciles y había salido victorioso, pero ahora comprendía que este orgullo podía ser su mayor obstáculo. El maestro Ling le pidió que meditara en el templo durante varios días, reflexionando sobre el orgullo y su impacto en su búsqueda de la calma. Heng aceptó y se retiró a una pequeña sala del templo, donde comenzó a meditar profundamente. Durante los primeros días, Heng sintió una gran paz. Había superado tantos desafíos y sentía que estaba cerca de alcanzar la verdadera serenidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar un cambio en su actitud. Sin darse cuenta, había empezado a sentir que estaba por encima de los demás monjes, que sus logros lo hacían especial y diferente. Este sentimiento de superioridad comenzó a perturbar su paz interior. Aunque exteriormente permanecía calmado, en su corazón comenzó a surgir una nueva inquietud. El orgullo había comenzado a arraigarse en su mente, alejándolo de la verdadera calma que tanto deseaba. Un día, mientras meditaba, Heng recordó una enseñanza de su maestro Tashi: el verdadero sabio no se considera superior a nadie. El orgullo es un veneno que corrompe la mente y destruye la paz interior. Solo la humildad puede mantener el corazón en calma. Heng se dio cuenta de que, para superar esta última prueba, debía dejar de lado el orgullo y abrazar la humildad. Debía reconocer que su camino hacia la serenidad no lo hacía superior a nadie, sino simplemente un viajero en la misma senda que todos los demás. Con esta comprensión, Heng decidió abandonar su meditación y salir del templo. Al regresar al monasterio, se dirigió a una pequeña aldea cercana, donde pasó varios días ayudando a los aldeanos con tareas sencillas y humildes. Trabajó en los campos, cocinó para los ancianos y cuidó de los niños. Cada tarea, por pequeña que fuera, le recordó que la verdadera grandeza no radica en los logros, sino en el servicio desinteresado a los demás. Al final de su estancia en la aldea, Heng sintió que su corazón estaba más ligero y su mente más tranquila. Había dejado atrás el orgullo y había encontrado una nueva forma de calma, basada en la humildad y la compasión. Cuando regresó al monasterio, el maestro Ling lo recibió con una sonrisa de aprobación. «Has pasado la última prueba, Heng», dijo el maestro Ling. La verdadera calma no puede coexistir con el orgullo. Solo al reconocer tu lugar en el mundo y servir a los demás con humildad, puedes mantener la paz interior que tanto has buscado. Heng, habiendo completado su entrenamiento en el monasterio de los Ríos Gemelos, se despidió del maestro Ling y emprendió el viaje de regreso al monasterio de su maestro Tashi. Sin embargo, esta vez, su corazón estaba lleno de una profunda paz y serenidad que nunca antes había conocido. Cuando Heng llegó al monasterio de Tashi, fue recibido por su maestro con una sonrisa tranquila. «Veo que has encontrado lo que buscabas, Heng», dijo el maestro Tashi. «Tu viaje ha sido largo y lleno de desafíos, pero has aprendido las lecciones más importantes para mantener la calma en medio de cualquier tormenta». Heng se inclinó ante su maestro, agradecido por la guía y el apoyo que había recibido. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero también comprendía que cada prueba había sido necesaria para alcanzar la serenidad que ahora sentía en su interior. El maestro Tashi lo llevó al jardín donde solían meditar juntos y le pidió que compartiera lo que había aprendido durante su viaje. Heng, con una voz serena y humilde, comenzó a hablar. «He aprendido que la calma no es algo que se pueda forzar o imponer. Es el resultado de comprender y aceptar la verdadera naturaleza de nuestras emociones y pensamientos. He enfrentado la impaciencia, la ira, el miedo y el orgullo, y he descubierto que cada uno de ellos es una ilusión que solo tiene poder sobre nosotros si lo permitimos. La verdadera calma se encuentra en la aceptación, la compasión y la humildad». El maestro Tashi escuchó atentamente, asintiendo en silencio mientras Heng hablaba. Cuando Heng terminó, el maestro le puso una mano en el hombro y dijo: «Has recorrido un camino difícil, Heng, pero has aprendido las lecciones más valiosas de todas. Ahora sabes cómo mantener la calma y no dejar que nada te afecte, no porque hayas aprendido a controlar el mundo exterior, sino porque has aprendido a controlar tu propio corazón». Heng sonrió, sintiendo una profunda satisfacción interior.
Sabía que su viaje no había terminado, que todavía había mucho por aprender, pero también sabía que ahora estaba mejor preparado para enfrentar cualquier desafío con serenidad y paz. El maestro Tasi y Heng pasaron el resto del día en meditación, disfrutando de la calma y la paz que habían cultivado juntos. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Heng comprendió que la verdadera riqueza de la vida no estaba en los logros externos, sino en la paz interior que había encontrado en su propio corazón. Y así, el joven Heng descubrió el secreto para mantener la calma y no dejar que nada lo afectara. Su viaje fue largo y lleno de pruebas, pero al final comprendió que la verdadera serenidad no se encuentra en controlar el mundo exterior, sino en comprender y aceptar la naturaleza de su propio corazón. Las enseñanzas budistas nos muestran que todos podemos alcanzar esta calma interior si estamos dispuestos a enfrentar nuestras emociones y miedos con compasión y humildad. La paz que buscamos no está en lo que poseemos o en lo que logramos, sino en cómo respondemos a los desafíos de la vida con un corazón sereno. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¡Hasta la próxima!